Esto es La Buena Educación. Muy buenos días, comenzamos con su programa radial La Buena Educación. ¿Quién no ha escuchado decir que todos tenemos de inga o de mandinga? Es una conocida frase, ¿verdad? Nuestro país es, por supuesto, rico en culturas que se han desarrollado en distintos lugares y muchas de ellas se encuentran con su propia lengua. Pero por diversos motivos, algunos papás, algunas mamás, ya no enseñan su lengua originaria a sus hijos y también tenemos más bien otras comunidades que quieren mantener esta lengua originaria y le enseñan a sus hijos. ¿Ustedes creen que es importante que los niños y niñas aprendan el idioma de su comunidad o solo es necesario aprender castellano? Si eres migrante, quizás has venido desde algún lugar del país y ahora estás en Lima o de repente algún lugar de tu comunidad y estás en alguna capital de otro departamento, le enseñas a tu hijo, a tu hija las costumbres y la cultura de tus parientes. Cuéntanos sobre esto, porque aquí hoy en La Buena Educación vamos a conversar sobre las ventajas que tienen los niños y niñas bilingües cuando hablan en su lengua originaria y por qué es importante que en la escuela les enseñen comunicación y matemática, por ejemplo, en su propio idioma. Los saluda Liz Quiroz y esta semana estoy aquí acompañada en cabina de Karina Sullón, especialista de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Muy buenos días, Karina. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Bien, ahora vamos a conversar también con todos nuestros amigos oyentes. La pregunta para todos ustedes es, ¿nuestros hijos, hijas, deben aprender el idioma originario o solo el castellano? Nos pueden llamar a las líneas telefónicas 222-0575, 222-0580, 222-0711 desde Lima y por supuesto para ustedes que están en el interior del país, la línea gratuita es la 0800 2482, repito 0800 2482. También pueden participar como cada semana a través de nuestras redes sociales, el Facebook Cambiemos la Educación. Y la noticia de hoy es que también, además de seguirnos a través de la página web de Radio Capital en vivo, nos pueden ver, nos pueden conocer. También desde hoy día nos pueden seguir en vivo a través de la señal del Ministerio de Educación. Doy la dirección electrónica, es www.minedu.gov.pe/en vivo. Repito, www.minedu.gov.pe/en vivo. Bueno, comenzamos el programa y como siempre tenemos un caso aquí, un testimonio, el cual los invitamos a escuchar. Mi nombre es Roisandro Franco García. A mí me gusta aprender los dos idiomas, shipibo y castellano. Tenemos un curso que es lengua materna, que ahí nos enseñan más shipibo y castellano. En hora de lengua materna me enseñan shipibo, me enseñan a cantar, a hablar y cantamos como masha. Masha es cuando hacen un alrededor y todos empiezan a bailar y me cuentan historias de allá. A mí me gusta hacer shipibo, me gusta bailar y comer sus comidas. Mi mamá siempre me para, o si no, juane, o si no, patarashka, todos los días. Ay, qué lindo testimonio, un testimonio de un niño de la escuela de la comunidad Chipiba, que se encuentra aquí en Cantagallo, en Lima. Creo que han podido ustedes escuchar, bueno, la vivencia de este niño, que con orgullo nos cuenta cómo va recuperando, cómo le enseñan en el idioma chipibo, cómo se siente orgulloso de la comida, ¿no? Y de las vivencias y costumbres de su tierra. Bueno, Karina, entonces la pregunta sería aquí, ¿por qué es importante que nuestros hijos, que nuestras hijas aprendan en lengua originaria y que la conserven? Moenchi, Liz, mae pachawenegu, pachaweyagu, chomaru, lingüista chi, chauka mekranani, tikuna o korigawa, Karina Sullón. Cuéntanos, Karina, ¿qué has dicho y en qué lengua nos has hablado? Les he hablado ahorita en el idioma ticuna, que es una lengua que se habla en la frontera con Perú, Colombia y Brasil. Bien. Es una lengua amazónica. ¿Y qué nos has dicho, Karina? Bueno, ahorita les he saludado, les he mencionado también que mi nombre en clan es Mecrana y mi nombre en castellano es Karina. Karina, a propósito de lo que nos acabas de contar, el ticuna, por ejemplo, que es un idioma originario que nos decías está ubicado en la frontera con Colombia, en el país, ¿cuántas lenguas originarias tenemos todavía? Se hablan 47 lenguas originarias en el Perú. También han habido 37 lenguas que se han extinguido. En total
tenemos alrededor de 84 identificadas, sin contar aquellas que no se han podido registrar bibliográficamente, ¿no? Bien. Entonces, Sí. sí, con respecto a la pregunta, como para que los oyentes también un poquito se ubiquen, una pregunta que deberíamos hacernos es ¿a qué edad entra el niño a estudiar a una institución educativa? Pongamos alrededor de 5 o 6 años y a esa edad los niños ya están hablando un idioma. Esa es su lengua materna. Por ende, ese es el idioma en el que deben ir aprendiendo. Entonces, ¿por qué? Porque refuerza su identidad, la socialización, porque es el idioma que han ido escuchando desde pequeños, desde que se han ido socializando en el seno del hogar. También porque justamente este es el que le permite comunicarse al niño. Entonces, con ese idioma debe desarrollar sus conocimientos también desde la escuela. Bien, estamos aquí en La Buena Educación, Liz Quiroz en la conducción, acompañada hoy de Karina Sullón del Ministerio de Educación. Estamos hablando justamente sobre los idiomas originarios y el castellano. Y la pregunta para ustedes es si nuestros hijos, hijas deben aprender el idioma originario o solo el castellano. Ya tenemos una llamada telefónica a esta hora, estamos con Esperanza, nos llama desde Villa El Salvador. Hola Esperanza, buenos días. Buenos días. Me Cachcanqui. Bienvenida, muy buenos días, cuéntanos. Le estoy diciendo en mi dialecto que es de mis padres. ¿Cuál es? ¿Cómo están? ¿Cuál es? Mire, yo estoy de acuerdo que creo que mire, soy mamá de 4 muchachos que ya están haciendo profesión, ya son profesionales, y siempre he tratado de inculcarles por mi dialecto, que yo soy descendiente de ayacuchanos, y entonces el quechua es muy necesario para los profesionales. Tengo una hija que es abogada y yo le digo, hijita, si tú vas a ejercer, digamos, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, si tú no dominas el quechua, ¿cómo puedes tú ayudar a las personas? O lo mismo con los periodistas. Los periodistas a veces me asombra que los periodistas cuando van al extranjero hablan muy bien el inglés y cuando van a provincia buscan intérpretes, y entonces eso para mí es una vergüenza. Yo pienso que sí se debe mantener, cada lugar debe mantener su dialecto o su idioma, porque es muy necesario. ¿Y tú se lo transmites a tus hijos? ¿Les has enseñado a tus hijos hablan quechua? Mira, no hablan totalmente, pero algunas cosas estoy tratando de que entiendan, y ahora que ya son jóvenes, ya han entendido, han comprendido que sí es necesario, y entonces yo poco a poco les hablo, porque yo también no soy quechua hablante, digamos, pero sí... sí lo entiendes. Sí, entiendo, claro, porque he vivido con mis padres que siempre han hablado, y entonces entiendo. Es más, mis hermanos que han nacido acá todos entienden, más no hablan, pero sí entienden y algunas cosas pueden pronunciarlo. Bien. Y entonces me parece que sí, y cuando fui a Huancayo también, por ejemplo, el Huanca se está perdiendo, porque en Huancayo ya no se habla, es tan rico que es hablar el Huanca. Bien, muchas gracias Esperanza por tu testimonio. Más llamadas telefónicas a esta hora. Estamos con Daniel, nos llama desde Surquillo. Hola Daniel. Aló, buenos días. Sí, ¿cómo estás Daniel? Cuéntanos, a ver, hemos hecho la pregunta si nuestros hijos, hijas deben aprender el idioma originario o solo el castellano. Ok, mira, a mí no me parece, porque tú partes de una premisa falsa o errada. Tú has dicho que todos tenemos de Inga o de Mandinga, pero por favor, en las últimas elecciones, quienes quedaron segundo y tercero fueron Kenji Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, que no tienen nada de Inga ni de Mandinga y representan un buen porcentaje de la población de Perú. Es más, aún así sea minoría, esa minoría no puede ser forzada a adoptar una identidad cultural que no les propia, no le pertenece. Y para tener DNI peruano, tener derechos peruanos, no hay que ser Inga, ni hay que ser Mandinga. Entonces, eso viola, me parece, el principio de la Constitución que habla de una diversidad. Entonces, homogenizar a todos, achatar a todos, bajo que todos son quechuas o todos son mandingo, está mal, pues, porque ni siquiera en la población indígena, ¿no? Ni siquiera todos son quechuas. O sea, hay más de 500 47 dialectos de la selva. Bueno, hay 47 idiomas originarios, Daniel, y tenemos 37 lenguas extintas. Justamente claro, estamos conversando. Exacto. Entonces, ¿por qué todos deberían aprender? ¿Por qué, por ejemplo, un jíbaro, por qué debería aprender quechua? Eso no hemos dicho, pero muchas gracias, Daniel, por tu participación. Más llamadas telefónicas a esta hora del día. Estamos con Eddie, nos llama desde Chiclayo. Buenos días, Eddie, ¿cómo estás? En Chiclayo nos están escuchando en el 98.3 de la FM. ¿Qué tal, Eddie? Hola. Creo que perdimos la llamada. Bueno, creo que podemos comentar, ¿verdad, Karina? Por supuesto.
Como decía Esperanza, ¿no? Realmente un consejo es que no esperemos que sean adultos para enseñarles la lengua originaria, porque justamente cuando son pequeños aprenden más. Y eso debemos ir inculcándoles. Ahora, con respecto a la pregunta de Daniel, está interesante también lo que él plantea, porque muchas veces se cree que el Perú es andino, el Perú es quechua. Se tiene una mirada del Perú así y sabemos que el Perú es una diversidad lingüística mucho más mayor. Estamos hablando de 43 lenguas que se hablan en la Amazonía y en el Perú cualquier ciudadano peruano puede aprender cualquier idioma, el quechua, el aymara, el ticuna, el iquito, cualquier lengua que quieren. Lo que sí queremos es justamente que exista una interculturalidad para todos. ¿Qué quiere decir? Que justamente todos los ciudadanos peruanos sepamos que existe esta diversidad, que tengamos la opción de poder justamente vivir sin discriminación, porque el desconocimiento justamente nos lleva a eso, ¿no? Discriminar al otro. Bien, y Karina, entonces, ¿cuál sería la ventaja de aprender, por ejemplo, comunicación, matemáticas, ciencia, ciudadanía, justamente en la lengua originaria, ¿no? Y sí, es importante decirlo, ¿no? No estamos hablando solamente del quechua. En el Ministerio de Educación se ha desarrollado un mapa lingüístico del Perú, y efectivamente son 47 lenguas originarias que están vivas aquí, el achuar, el aymara, amahuá, carabela, y puedo seguir leyendo, son 47, pero entonces, ¿cuál es la ventaja de aprender estos cursos, por ejemplo, en la lengua originaria? Sí, justamente hay que empezar a recalcar que justamente hay diversos estudios, evaluaciones que se han hecho justamente a trabajos, a experiencias bilingües. Y uno de ellos, por ejemplo, es que los niños, si tienen una base sólida en su primer idioma, pueden desarrollar habilidades literarias, matemáticas en un segundo idioma. Y además, estas habilidades cognitivas de los niños bilingües son más agudas que aquellas de los solo los monolingües. ¿A qué te refieres más con más agudas? Por ejemplo, en el caso de matemáticas. Uh-huh. Cuando tú desarrollas matemática en una lengua originaria, justamente estás también aprendiendo o desarrollando estos conocimientos propios de la cultura. Y, por ejemplo, los niños, al hacer matemáticas en una escuela EIB o una etnomatemática en la escuela EIB, justamente vamos a hacer otro tipo de mediciones, otro tipo de trabajo que justamente los niños también necesitan desarrollar. Uh-huh. Además de, o sin dejar de lado, el conocimiento o los saberes que también existen en la cultura occidental al ser trabajados con el castellano. Por ejemplo, en concreto, en comunicación, los aprendizajes que nos ayudarían el aprender justamente en lengua originaria, en comunicación, en ciencia. Sí, en el caso de comunicación, por ejemplo, estamos hablando de expresarse bien, tanto a nivel oral como a nivel escrito. En el caso de matemáticas, por ejemplo, estamos hablando de aprender a calcular distancia, trayectoria, espacio, proporciones de manera vivencial. En el caso claro, cuando te refieres de manera vivencial es que danos un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de los niños que pescan o las culturas que pescan con flecha, estamos hablando que ellos tienen que mirar el agua, disparar con la flecha y darle al pez. Hay que saber la medida, el tiempo, el movimiento, las ondas, todo este tipo de saberes. Uh-huh. Igual, si vas a la chacra y vas a sembrar, los espacios, las medidas, cómo lo vas a hacer, es todo un tipo de saber que van desarrollando ellos. Igual, si tú vas a hacer un cesto, una canasta o un canasto, igual, las medidas, los diseños que tienen son exactos. Uh-huh. Entonces estamos hablando de este tipo de saberes que los niños también van desarrollando. Y creo que en ciencia, por ejemplo, tendría que ver con el aprendizaje de las plantas medicinales, por ejemplo. Sí, exactamente. Justamente veníamos conversando, ¿no? Si a un niño que es de la Amazonía y justamente tiene una vivencia riquísima con respecto a las plantas medicinales, al conocimiento que tienen de cada una de ellas, justamente debemos seguir desarrollando, además de trabajar la fotosíntesis y otras cosas que se ensueñan, ¿no? Bien, es el momento de irnos a una pausa comercial, pero regresamos con más aquí en su programa radial La Buena Educación. La Buena Educación, parte de ti.